¿Ellos ya concluyeron? Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México. La Iglesia Sublime Gracia. Acabamos de tener un tiempo devocional con nuestros hermanos en otro lugar, en otro sitio. Y ahora continuamos con la enseñanza bíblica que hemos estado trazando los últimos domingos. La enseñanza que tiene que ver con la vida eterna. A manera de repaso, sin entrar en los detalles de las tres voces que hablan de vida en griego, la vida eterna es un mandamiento del Padre Celestial hacia su Hijo Jesucristo. Número 2, la vida eterna es un regalo que Dios nos da. Les mencionaba, es como extender la mano hacia el árbol que está dando frutos atractivos, frutos deliciosos a la vista, buenos para comer. Y así la gracia de Dios nos provee vida eterna. Solamente tenemos que extender la mano de fe para tomar el fruto de gracia, que es vida eterna. Así que la vida eterna es un regalo de Dios para con nosotros. Pero número 3, la vida eterna es la oportunidad que Dios nos da de conocerle tal cual Él es. Y como Él es inescrutable, es decir, no es fácil discernir en una manera plena, en una disertación de un minuto, de una hora, de 2 horas, de un día, de una semana, de un mes. ¿Quién es Dios? Bueno, para eso nos da la eternidad, para que durante toda la eternidad le conozcamos. Cada día, desde que entregamos nuestra vida a Cristo, cada día conocemos una faceta nueva de nuestro Dios. Cada día Él renueva sus misericordias. Y cuando estemos con Él en su presencia en la eternidad, ahorita estamos en su presencia por fe, pero cuando estemos en plenitud ante Él, como ya lo están a muchos santos que partieron, mis padres por ejemplo, ellos contemplan la plenitud de Dios y le conocen y le siguen conociendo. Y para eso es la eternidad, para conocerle. Este empero es la vida eterna, que te conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo tu Hijo, al cual has enviado. Así que, y número 4, la vida eterna es predestinación. Es algo que Dios proveyó desde antes de la fundación del mundo para toda la humanidad. Para toda la humanidad, porque Dios no quiere que una sola persona perezca y sea separada de Él por la eternidad. Pero no es de todos la fe. Y aquellos que deciden morir en sus propios méritos encontrarán en el juicio del gran trono blanco que ellos no alcanzaron lo que creían que estaban encontrando con buenas obras. No, la vida eterna es algo que Dios predeterminó desde antes de la fundación del mundo, proveyendo un cordero que habría de ser sacrificado en el tiempo de Dios. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, y Él vino a ser hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así que vida eterna es predestinación. Dios predeterminó esta providencia, esta provisión, para que nosotros pudiéramos tener comunión con Él para siempre. Número 5, vida eterna es una promesa que está en el corazón de Dios y que nos la ha dado y nos la ha cumplido en Jesucristo. Y número 6, aquí fue donde nos detuvimos un poco y hoy terminaremos el punto 6, Dios permita también el punto 7. Número 6, vida eterna es filiación con Dios. Vida eterna es la experiencia de recibir la naturaleza divina. Vuelvo a decirlo, vida eterna es filiación con Dios, es la experiencia de recibir la naturaleza divina, y como lo define Mateo y Tito, solo 2 veces aparece esta palabra en el Nuevo Testamento: regeneración. Somos regenerados. Nuestros genes estaban
ya de continuo al mal. Nuestros genes, nuestra naturaleza se desvió rápidamente. En Génesis capítulo 3, en el verso 6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ambos murieron en ese momento. Y todos los hijos que engendró Adán, que concibió Eva, nacieron con una naturaleza espiritual muerta, una naturaleza espiritualmente muerta, es decir, alejados de Dios. El efecto de esa naturaleza caída lo vemos en Génesis 6, en el verso 5. Vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y solo por tener un dato de confirmación de este texto, en Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo hace un énfasis profundo sobre esta naturaleza maligna. En el capítulo 1 hay un desarrollo de la naturaleza de pecado del hombre, y aquí en el capítulo 3 todavía está condensado. Dice en el verso 10, Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente. Veneno de áspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. Sus pies son ligeros a derramar sangre. Quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Noten cómo lo describe en una manera muy condensada el apóstol Pablo, en manera tal que el hombre por naturaleza es malo. Por muy bueno que se portara el ser humano, tomemos alguna muestra entre los billones de habitantes que estamos en esta tierra. Tomemos una muestra, seleccionémosla, pongámosla en una isla alejada de todo el resto de la sociedad. Pongamos en esa isla todos los instrumentos que existen el día de hoy para que puedan esa muestra de gente sobrevivir, vivir y reproducirse, y hacer una vida normal y construir ciudades, etc. Una isla grande, una isla gigante. A poco tiempo veremos que alguien muestra inconformidades, que otro muestra envidias, que otro muestra concupiscencias. ¿Por qué? Por la naturaleza caída del hombre. Eso que estoy describiendo es como lo hubiese dicho un intelectual, eso es una Robinsonada. Esto es meter a un Robinson Crusoe en una isla desierta para que él haga una vida normal. Esa muestra de seres humanos a quienes, habiéndoles hecho un test psicológico, mostrasen, entre comillas, las bondades de un ser humano, no serviría esa muestra aislándola. Ellos mostrarían al final todas sus maldades que hay dentro. Por eso, porque tenemos genes de pecado, genes de maldad, necesitamos ser regenerados. La palabra regeneración que encontramos en el Nuevo Testamento solo se encuentra dos veces, una en Mateo y la otra en Tito 3:5.
Y bueno, la palabra regeneración es palingenesia. Palingenesia es una palabra griega que se compone de dos voces. Palingenesia se compone de dos voces. La primera es palín. La palabra palín o palín significa una vez más. Da la idea de una repetición. Palín da la idea de una repetición. Significa una vez más, otra vez. Y la palabra geneseos o génesis, como lo conocemos ya en castellano, esta palabra génesis es una adopción del griego. Y esa palabra génesis tiene diferentes significados. Habla de lo que es natural, habla de lo que corresponde a una generación y también se traduce como creación en Santiago 3:6 y evidentemente se traduce como generación en Mateo 1:1 en la versión antigua. Entonces, cuando sumamos ambas voces, palingenesia, encontramos que palingenesia significa crear de nuevo. Crear de nuevo. Palingenesia significa crear otra vez. Eso significa palingenesia. Crear de nuevo, crear otra vez. Significa regeneración. Regeneración. La palabra regeneración es la acción y efecto de reconstruir algo. Acción y efecto de regenerar. Regeneración es la acción y efecto de regenerar. Regeneración es reconstrucción. Reconstrucción que se hace de un organismo vivo y que puede ser por sí mismo, de sus partes perdidas o dañadas. Por ejemplo, el cangrejo. El cangrejo puede perder una mano, pero después se le va a regenerar y le va a crecer aquella tenaza. Dije mano, pero no es correcto. Aquella tenaza le va a crecer. Se dice que médicamente hablando, o más bien patológica, ¿cómo diríamos? Anatómicamente hablando, fisiológicamente hablando. Se dice que fisiológicamente hablando, el hígado del ser humano se regenera. Se puede reconstruir. Si se le cortara una porción al hígado, el hígado se reconstruiría en la parte que le fue quitada. Eso es regenerar. También eso es regeneración, perdón, y regenerar. Regenerar significa dar un ser nuevo, dar un nuevo ser a algo que se degeneró. Mejorar. Regenerar significa mejorar. Regenerar significa hacer que alguien abandone una conducta o malos hábitos reprobables para llevar una vida moralmente nueva, ordenada. Llevar una vida moral y físicamente ordenada. Bueno, los centros de readaptación social, que comúnmente se les conoce como prisiones, no regeneran a la gente. Yo conozco gente que ha salido regenerada de las prisiones, pero no por haber estado en la prisión, sino porque estando en la prisión conocieron el Evangelio de Jesucristo y fueron transformados por ese Evangelio. El Evangelio que regenera. Busquen en cualquier prisión. Ese es un reto para los sociólogos. Es un reto para los antropólogos sociales. Que hagan un estudio. Que busquen en las prisiones de su localidad, en las prisiones de su nación. Y si pueden, que busquen en las prisiones de todo el mundo.
y hagan un análisis, un estudio de los expedientes de la gente que ha salido de prisión y vean si han sido realmente regenerados. Puedo decirles, los únicos que han salido regenerados de la prisión son aquellos que han confesado a Cristo como su Salvador personal. Ellos sí fueron regenerados. Y debo decirles, a propósito de este tema de la regeneración, que en Mateo 1:1, Mateo capítulo 1, verso 1, nosotros leemos: libro de la generación de Jesucristo. Libro de la generación de Jesucristo. Hasta ahí, verso 1, hijo de Abraham, hijo de David. Así dice en la versión antigua. Libro de la generación de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Y me gusta el contexto de todo el capítulo 1, porque enseguida dice: Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Y Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Y Fares engendró a Esrom, y Esrom engendró a Aram, y Aram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, y así se va. Y Salmón engendró a Obed, y Obed engendró de Ruth. Y Obed engendró de Tamar a Fares. Bueno, ahí ya me quedé. Quiero regresar. Ahí en el verso 17 dice algo interesante. De manera que todas las generaciones desde Abraham a David son 14 generaciones. Ustedes le suman Abraham, Isaac, Jacob, Judá, y así se van hasta llegar a David, y van a encontrar que son 14 generaciones. Y luego dice, sigo en el verso 17, y de David a la transmigración de Babilonia, 14 generaciones. Y sigan sumando, y van a encontrar que son 14 generaciones también. Y dice, y de la transmigración a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Y cuando ustedes suman de la transmigración de Babilonia a Cristo, no son 14 generaciones, son 13. ¿Cómo es posible esto? Alguien escandalosamente diría, ¿ves? La Biblia se contradice. Pues yo tengo una respuesta más alegre y más bendita. La Biblia no se contradice. La 14ª generación somos los que creemos en Cristo. ¡Oh, gloria al Señor! Hay muchos textos que nos hablan de ello. Por ejemplo, quiero que vean en el Salmo 22. En el Salmo 22, el salmista va a decir, por inspiración divina, no por entendimiento. En el verso 30, Salmo 22, verso 30, la posteridad le servirá. Será ella contada por una generación de Jehová. Gloria al Señor. Vean lo hermoso de esta palabra, que tiene que ver mucho con nosotros. La palabra posteridad tiene diferentes significados y connotaciones. La palabra posteridad, de una manera simple y sencilla, la podemos entender como eternidad. La palabra posteridad también tiene que ver con la sucesión de generaciones. Hace poco, meditando en mis antepasados, en los abuelos de mi abuelo Germán, y yo estaba remontándome unos cuantos siglos atrás, los abuelos de mi abuelo Germán o los bisabuelos de mi abuelo Germán, para ir un poquito más lejos, los tatarabuelos de mi abuelo Germán o los tatarabuelos de mi abuelo Germán.
eran otomíes. Ellos caminaron desde el sureste de México, de lo que hoy se conoce como México. En aquella época no se conocía siquiera el continente. Ellos caminaron poco a poco, eran nómadas, del sureste hacia el norte, y se asentaron en diferentes sierras o montañas. Me estaba yo acordando de ellos y haciendo memoria hasta que llego a mi abuelo Germán, y de mi abuelo Germán a mi padre, y de mi padre a mí, y de mí a mi hijo, o a mis hijos. Bueno, toda esa andanada de historias que acabo de comprimir en unos 2 minutos corresponden a una posteridad. Si tomamos como referencia uno de mis antecesores muy remotos, allá en la Mesoamérica primitiva, todos los descendientes de él son parte de su posteridad. Por eso esta palabra, posteridad, tiene que ver con la continuidad en las generaciones de una familia, o también tiene que ver con el tiempo eterno. Y cuando dice, será ella contada por una generación de Jehová, se está refiriendo a nosotros. Es el tiempo eterno, el tiempo kairos, el tiempo de Dios, el tiempo que no tiene medida, el tiempo que no tiene límite, el que cuenta esta generación, y esa generación es la iglesia del Señor. Ahí en Isaías capítulo 53, Isaías 53, hablando del sufrimiento de Cristo, hablando del suplicio, de la sublime aflicción. Perdón que diga sublime, pero en realidad fue un sufrimiento terrible. La aflicción del Señor fue profundamente eterna, si lo quieren manejar así. En esa aflicción, no solo de la cruz, sino de estar su alma siendo oprimida en los lugares más profundos de oscuridad y de fuego que no se apaga, un fuego oscuro. Ahí el alma del Señor estuvo en el tiempo medido por nosotros 3 días y 3 noches, 72 horas. En ese tiempo Él comprimió nuestra eternidad, pero vean lo que dice ahí en el verso 10, Isaías capítulo 53, verso 10. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Después de la aflicción de él, después de sus sufrimientos, es cuando él va a ver el linaje. Y sus sufrimientos fueron hace cerca de 2000 años. Él fue a la cruz y el alma del Señor fue arrebatada a los mismos infiernos, a la Gehenna, al Seol, al Hades. Su alma fue llevada a ese lugar de tormento y ahí sufrió lo que nosotros debíamos padecer. Pero al tercer día se levantó de entre los muertos con gran poder y gran gloria. Y entonces Él, a partir de su resurrección, empezó a ver ese linaje del que habla el profeta Isaías. Verá linaje. Vivirá por largos días. Esa palabra largos días también la pueden traducir días eternos o eternos. Días en la forma en que está escrito en castellano. Dice, vivirá por largos días, vivirá por eternos días. Es semejante a lo que dice el Salmo 23 en la parte final, cuando dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa misma expresión en el Salmo 23, en el verso 6, la última línea, dice ahí, largos días. Esa palabra
tiene que ver con eternos días. Es la misma expresión de Isaías. Cristo solo vería ese linaje de una generación que ya no se mide por 70 años, por 80 años, por 90 años, por 100, 200 o 300 años. Una generación que no se mide por el número de años que vive la persona que representa esa generación. Adán vivió cerca de 1000 años. Matusalén, el hombre más longevo del cual se registra en la Biblia, vivió también cerca de 1000 años, un poco más que Adán. Y lo paradójico de Matusalén es que él murió en el año del diluvio, y la pregunta obligada es, ¿murió a causa del diluvio o murió antes de que cayera el diluvio? Matusalén murió ese año. Y entonces, a pesar de que hay gente de la que se describe en la Biblia como muy longeva, esta generación, este linaje del cual habla Isaías, no se está refiriendo de una manera simple a alguien más que va a ser muerto, sino se refiere a alguien que entra en la eternidad de Dios, la iglesia de Jesucristo. Volviendo pues a Mateo capítulo 1, verso 1 y verso 17, ligado al Salmo 22, verso penúltimo, y ligado a Isaías 53, verso 10, podemos entender lo que ha hecho Dios. ¿Qué es lo que ha hecho Dios? Nos ha cambiado los genes de maldad que teníamos. Nos ha puesto genes nuevos. Lo dice de manera puntual el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3. Ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, va a decir el Señor, Cristo, hablando hacia Nicodemo, en el verso 3, Juan 3. Respondió Jesús a Nicodemo y díjole, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Y aquí tienes una semilla. Para heredar el reino de Dios necesitas nacer de nuevo. Y si tú ya naciste de nuevo, eres acreedor, eres heredero del reino de Dios. Bendito sea el Señor. Y entonces Nicodemo le dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede un hombre nacer otra vez siendo viejo? ¿Y puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Es una pregunta interesante, una pregunta profunda. Para los filósofos, esa sería una pregunta profundamente filosófica. Pero el Señor le da una respuesta simple, aunque es profunda, es una respuesta muy profunda, pero es simple. Respondió Jesús, verso 5, estoy en Juan capítulo 3, verso 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, ciertamente te digo, en verdad te digo, que el que no naciere de agua, nacer del vientre de mamá, porque en el vientre de mamá estuvimos dentro de una bolsa que contenía líquido amniótico, y ese líquido amniótico se forma de agua, entre otros elementos. El que no naciere de agua y del Espíritu, nacer de agua y nacer del Espíritu, dice, no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí tienes la semilla un poco más amplia. No solo eres heredero al reino de Dios por haber nacido de nuevo, sino que entras al reino de Dios por haber nacido de nuevo. Gloria al Señor. Y dice, lo que es nacido de la carne es evidente. Todo ser humano está formado de carne, de huesos. El soma
el soma del ser humano es un cuerpo que se conforma, que se estructura a base de calcio en los huesos y masa muscular, proteína y tejidos y ramificaciones nerviosas y ramificaciones de arterias, de venas, de vasos. Todo eso que anatómicamente conocemos como cuerpo humano es lo que está describiendo aquí el Señor Jesucristo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y aquí es donde se da la separación entre los genes que nosotros teníamos de Adán. Y enseguida va a anunciar los genes que podemos recibir de Dios. Nosotros nacimos de agua y somos carne, de agua y carne, y somos carne, y por ser carne, Soma y Sarx, tenemos una naturaleza de pecado y de maldad. Por muy bueno que alguien se porte, no puede con esa bondad entrar al reino de los cielos o al reino de Dios, y no puede heredar el reino de Dios. Porque enseguida el Señor Jesucristo nos dice, estoy ahí en el verso 6, la segunda parte, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y aquí es donde entra precisamente los genes nuevos de Dios. Los genes de Dios que nos hacen hijos de Dios. Lo veíamos la semana pasada en Juan capítulo 10, citando el Señor Jesucristo uno de los salmos. Yo dije, vosotros dioses sois, e hijos todos del Altísimo. Son hijos del Altísimo los que entregan su vida a Jesucristo, y ahorita lo vamos a confirmar. Parece que estamos diciendo algo ya conocido para toda la cristiandad, pero estamos aterrizándolo en un concepto que se llama vida eterna. La sexta manera de entender la vida eterna es la naturaleza de Dios. La sexta manera de entender la vida eterna es nuestra filiación con Dios. Gloria al Señor. Nuestra naturaleza divina. Tenemos hoy naturaleza de Dios, naturaleza divina. Así que vamos a continuar para después ir ligando con toda la Escritura esto. Dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y aquí un pequeño paréntesis para ligarlo con Juan 3, con Juan capítulo 1, perdón. Y ese pequeño paréntesis es el siguiente. Cuando Eva toma el fruto y lo come, no cuando lo codicia, no cuando lo ve, no cuando lo codicia para ser muy sabia ella, sino cuando ella toma el fruto y lo come, el fruto de ciencia del bien y del mal, y lo lleva al esposo y se lo da, y el hombre lo come, en ese momento el espíritu humano de Adán, el espíritu de Eva primero, y el espíritu de Adán después, es muerto. La muerte de la que habla Génesis capítulo 2, cuando dice el Señor, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ciertamente si comieres de él, ciertamente morirás. Ahí no murió físicamente el hombre, y tampoco murió mentalmente el hombre. Murió en el espíritu. Y ese espíritu, al estar muerto, hace de los hombres verdaderos zombies. El hombre es el ataúd de su espíritu muerto. Entonces, cuando Cristo está diciendo que es necesario nacer del espíritu, está refiriendo que el espíritu humano debe ser regenerado, debe recibir nuevamente genes de Dios. Por eso, ahora sí, en Juan capítulo 1, en el verso 12, dice, verso 11, quiero empezar del 11 hasta el 13, verso 11,
A lo suyo vino, y los suyos, vean, a lo suyo, su creación. No solo el pueblo de Israel, toda su creación. Él entró en la creación, eso lo dice Hebreos 10, entrando en la creación. A lo suyo vino a su creación, y agrega, y los suyos, y aquí ya está la afiliación con Israel. Cuando Él viene a lo suyo, lo que es su creación, Él es Dios. Y cuando es rechazado de los suyos, es porque Él, en el linaje, Él desciende de Abraham como ser humano, como Jesús hombre, desciende de Abraham, desciende de David, de Salomón, de Natán, así hasta llegar a José y María. José y María eran descendientes de David, los dos. Los dos eran descendientes de David y los dos eran descendientes de Abraham. Entonces, cuando él nace, ¿sí?, los suyos, que son los israelitas, no le recibieron. Los israelitas esperaban al Mesías, al Cristo, y no le recibieron, a pesar de que él era el Mesías y dio evidencias de ser el Mesías. No le recibieron, lo rechazaron, lo crucificaron. ¡Crucifícale, crucifícale!, gritaban. Entonces, en el verso 12, Juan el Evangelista va a decirnos, quiero referirme a Juan el Evangelista, que escribió el Evangelio de Juan, pues, el discípulo amado, el que se recostaba en el pecho del Señor, el que va a decir al final que hay muchas cosas que podrían escribirse del Señor, pero que no hay espacio. Él va a testificar, pero a todos los que le recibieron, les dio potestad, les dio autoridad, les legitimó, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y hasta aquí, a veces uno da el testimonio a la gente, pero el verso 13 es muy elocuente. El verso 13 está describiendo la respuesta que Nicodemo no podía comprender. El verso 13 dice, los cuales, ¿quiénes son los cuales? Los que le recibieron. ¿Quiénes son los cuales? Los que reciben la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Dice, mas de Dios. Son engendrados de Dios. Aleluya. Por eso, cuando nosotros evangelizamos a la gente, le decimos, entrégale tu vida a Cristo, sé salvo de esta perversa generación, etcétera. Debiéramos decirles, para que seas hijo de Dios, entrégale tu vida a Jesucristo. Y lo que hará Dios será poner genes de vida divina en tu espíritu humano. Y esos genes de vida divina en tu espíritu humano estarán trabajando en tu ser para que tu alma sea transformada. Existe por ahí una utopía que se llama programa Planeta Azul. Ese programa Planeta Azul consiste en sembrar todos los genes del planeta azul, llamado Tierra, en planetas como Mercurio, o Marte, o Júpiter, o Saturno. Es una semilla, es como un bombardeo, ¡pum! Y entonces, esos planetas desérticos, esos planetas abandonados, esos planetas donde no hay vida, empiezan a tener una gen diferente. Eso es una utopía. Eso no se puede hacer. O eso solamente lo puede hacer Dios, nadie más.
El ser humano no puede. Perdón. El ser humano está limitado por muchos alcances que haya tenido. El ser humano está limitado. Así que imagínense lanzar ese bombardeo a un planeta como Júpiter, que es un planeta gigante, o a Marte, un planeta que está muy cerca de la Tierra, y que en cosa de unos cuantos años ya Marte tenga montañas, ya las tiene, pero tenga nieve, tenga agua, que corra y tenga pasto, hierba, árboles. Es una utopía, eso es una utopía. Lo que hace Dios en tu espíritu humano es poner genes de Dios que no se corrompen. Adán y Eva no tenían esos genes en su espíritu humano. No los tenían. Por eso el anuncio es: si comen del árbol de la ciencia del bien y del mal van a morir. Trataré de explicarlo un poco más ampliamente, ese punto específico de Génesis 2 y capítulos 2 y 3. Adán y Eva tuvieron el árbol de la vida, tuvieron acceso al árbol de la vida, pudieron tomar el fruto del árbol de la vida, pudieron ingerir el fruto del árbol de la vida, nunca lo hicieron. Génesis 3 al final va a testificarlo de esa manera, cuando Dios dice: ahora pues, porque el hombre no extienda su mano y tome del fruto del árbol de la vida y viva para siempre, saquémoslo del huerto de Edén. Está hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No está hablando con los ángeles Dios, está hablando consigo mismo Dios. Esas tres personas divinas que son un solo Dios. Dios está testificando que el hombre no había comido del árbol de la vida, porque el árbol de la vida es Cristo. Eso lo he dicho antes y lo reitero ahora. Y lo aseguraré siempre. El árbol de la vida era Jesucristo. Y el hombre, Adán y Eva, nunca se acercaron al árbol de la vida. No hay testimonio en Génesis de que ellos hayan buscado acercarse al árbol de la vida. No hay testimonio en Génesis de que ellos hayan querido tomar el fruto, porque además no les estaba prohibido. El fruto del árbol de la vida no estaba prohibido para ellos. ¿Qué habría sucedido si ellos comen del árbol de la vida? Reciben vida. Reciben vida. ¿Qué hay cuando tú comes una porción de sandía? Recibes azúcares o carbohidratos y agua. Mucha agua, porque la sandía tiene mucha agua. Y fibra. Y lo ingieres. Y te ayuda en el cuerpo. Solamente en el cuerpo. Y si comes un mango o un durazno, vas a recibir eso en proporciones diferentes. Ellos optaron, más bien Eva optó por el árbol de la ciencia del bien y del mal, a fin de ser autónoma, ser independiente, no caminar dependiendo de Dios, sino de manera autónoma. ¿Saben? Esto es una semilla, y por favor, hermanas, no se ofendan. Algunas mujeres caminan de manera autónoma y no consultan al marido sobre decisiones trascendentales del hogar. Pero regreso. Así que el espíritu murió en Adán y Eva. Y cuando muere el espíritu, lo que hace el ser humano es moverse en su ser anímico, en su mente. Y en la mente hay codicia, en la mente hay abominaciones, en la mente hay muchas intenciones de maldad y de pecado. Caín nos muestra de manera puntual la primera manera de pecar, cuando más allá de buscar el rostro del Señor, siente envidia de que el sacrificio propuesto por Abel al Señor sea un sacrificio acepto. Caín muestra envidia, y Caín muestra odio, y Caín muestra frustración, y todos los sentimientos negativos de su alma se tradujeron en un homicidio a su hermano.
Es una tragedia eso. Por eso ningún ser humano puede por sí mismo tener pensamientos de bondad. Entonces, regresando a Juan capítulo 1, verso 13, no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino son engendrados de Dios. Engendrados de Dios. Regresando, el fin del discurso en cuanto a este punto específico, número 6, vida eterna es regeneración, y entendiendo que vida eterna es regeneración, entendemos que tenemos ahora la naturaleza divina. Puntualizando nuevamente ahí en Juan capítulo 10, Juan capítulo 10, en el verso 34 y 35, respondióles Jesús, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si dijo dioses a aquellos a los cuales fue hecha la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Y esta respuesta la daba él en razón de que los judíos le incriminaban, tú blasfemas porque te haces hijo de Dios. Pero él, Jesús, es el Hijo de Dios. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Cristo Jesús es el Hijo de Dios hecho carne para salvarnos a nosotros. Hoy la 14ª generación de la que habla Mateo 1:17 es la iglesia. La iglesia es la 14ª generación. Vamos a agotar el tema. Número 7. ¿Qué es la vida eterna? Número 7. Vida eterna es la suprema voluntad de Dios. Vida eterna es la suprema voluntad de Dios. Esto suena muy fuerte. No lo es del todo, porque antes de que el hombre fuese formado, antes de que el hombre tuviese vida anímica, Génesis 1:26, Génesis 1:26 lo va a decir de manera muy puntual. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Otra vez. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Yo conozco un varón de Dios, un hombre que sirve al Señor. No estoy seguro si tiene vocación profética. En una ocasión escuché hablar de esta manera. Dice él, Luz Bella fue creado para darle gloria a Dios. Para eso fue creado Luz Bella. Y entonces, cuando Luz Bella empezó a exaltar a Dios, empezó a descorrerse un velo. Y Luz Bella seguía glorificando a Dios. Esto dice aquel varón, por favor. Dios empezó a descorrer más aquellos velos y Luz Bella siguió exaltando a Dios. Y Luz Bella empezó a ver el corazón de Dios. Y Luz Bella siguió alabando a Dios hasta que en un momento dado, Luz Bella conoció que en el corazón de Dios había una criatura que no era Luz Bella. Había una criatura que éramos tú y yo, el ser humano. Dios le mostró a Luz Bella que el ser humano habría de participar de su naturaleza divina. Gloria al Señor. No estoy tan seguro
que esto pueda ser así, lo he testificado en otras ocasiones, pero lo que está en el corazón de Dios en Génesis 1:26 es que una criatura, que no son ángeles, arcángeles, serafines, querubines, no hay ninguna criatura de esa naturaleza descrita en Génesis 1:26. Está el hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Gloria al Señor. Y en el verso 27 dice, y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y no está diciendo la semejanza, solamente está la creación a imagen. ¿En qué consiste la creación a imagen? Bueno, la creación a imagen consiste en espíritu, alma y cuerpo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mientras que Dios es un ser tricotómico que no tiene origen ni fin, el ser humano es un ser tricotómico que está limitado. Es la imagen de Dios ser tricotómicos. Pero aquí está el propósito de Dios. En su soberanía aquí está el propósito de Dios, que el hombre sea semejante a Dios. Ahora, en Génesis 3, en Génesis 2:7 está la creación del hombre. Formó pues Jehová Dios al hombre de la tierra, lo hizo y sopló en él y alentó en el soplo de vidas, y vino a ser el hombre en alma viviente. Pero eso es en Génesis 2:7. En Génesis 3 está la caída del hombre. El hombre ha caído en pecado, y el hombre está muerto. Y ahora vean por qué digo que es la voluntad soberana de Dios. Porque en el Salmo 8 se reitera parte de lo que es Génesis 1:26. Pero se amplía el espectro de la visión de Génesis 1:26. Mientras que Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y señoree sobre toda la creación. Aquí dice, en el verso, estoy en el Salmo 8, en el verso 4, digo, ¿qué es el hombre? El hombre ya cayó, el hombre ya está creado, el hombre ya vive, y el hombre ya se manifiesta, y el hombre se reproduce, y el hombre crea ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. El hombre vive. En el Salmo 8 dice, ¿qué es el hombre? Que tienes de él memoria, Señor. Espero que no haya sido un reclamo del salmista. ¿Qué es el hombre que tienes de él memoria? O el hijo del hombre que lo visitas. Le has hecho poco menor que los ángeles y coronástelo de gloria y de lustre. Hoy, en este momento, somos un poco menor que los ángeles. Cuando seamos glorificados, estaremos por encima de los ángeles. Gloria al Señor, porque esta es la voluntad soberana de Dios. Dice, le hiciste enseñorear en el verso 6. De las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, y también la bestia que quiere enseñorearse de esta tierra, está bajo los pies de Cristo. Las aves de los cielos, peces de la mar, todo cuanto pasa por los senderos de la mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Así que encontramos pues en Génesis 1:26 el propósito de Dios, que el ser humano sea a imagen y semejanza de él. Hoy en día el hombre no es semejante a Dios. Si el hombre fuera semejante a Dios, no habría crímenes, no habría homicidios, no habría trata de personas, no habría drogadicción, no habría vicios. No puede decir el hombre que es semejante a Dios. Miente el hombre que dice eso. La semejanza con Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y en Hebreos capítulo 2, verso 6. Cristo, vean, Génesis 1:26, antes de la tentación y el pecado. Salmo 8, después de la tentación y el pecado,
antes de que venga Cristo. Hebreos 2, 6, después de que ha venido Cristo. Testificó empero uno en cierto lugar diciendo, en el Salmo 8, ¿qué es el hombre que te acuerdas de él, o el hijo del hombre que le visitas? Tú le hiciste un poco menor que los ángeles, coronástelo de gloria y de honra, y pusístele sobre las obras de tus manos. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies. Cristo. Hoy Cristo tiene todas las cosas sujetas bajo sus pies. Efesios 1, en la parte final, los últimos versículos, va a decirnos que Cristo está sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda potencia, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino en el venidero, y que está sobre todas las cosas, y lo sujetó debajo de los pies a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No puede haber una cabeza en el trono sin cuerpo. Y la iglesia es llamada al trono donde está el Padre, donde está el Hijo. Y el Salmo 103 dice, Jehová asentó en los cielos su trono y su reino domina sobre todos los reinos. Ahí somos llamados nosotros. Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Si quieres ver, ningún ángel, ningún arcángel, ningún querubín, ningún serafín fue llamado a ser hijo de Dios. Hebreos 1, verso 5. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado? Antes, Judas, en su epístola universal, va a decir que los ángeles que no guardaron su dignidad fueron puestos en prisiones de oscuridad. Termino con esto. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Y esta es la suprema voluntad de Dios. El Señor te bendiga.